Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de Impulso Financiero. Soy Víctor Calderón, director general de Arcanto Finanzas Corporativas. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Víctor Vázquez, socio, amigo y experto en evaluación de empresas y activos intangibles. Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Por favor, platícanos un poquito de tus estudios, tu trayectoria laboral y tus credenciales. Sí, con mucho gusto. Soy de profesión actuario, tengo dos maestrías, una en el ITAM y otra en Londres, en la London Business School, y cuento con dos certificaciones en el tema de evaluación de empresas y activos intangibles. Una de ellas, otorgada por la Sociedad Americana de Evaluadores, la American Society of Appraisers, ASA, y otra por la Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS. Estas certificaciones me costó a mí aproximadamente 12 años, un poquito menos de 15 años obtenerla. Se requieren más de 10,000 horas evaluando empresas para poder obtener estas certificaciones. En México país, somos menos de 10 personas que tenemos estas certificaciones en evaluación de empresas por esta sociedad, la ASA. Bueno, para que vean, hoy sí tenemos un experto en el programa. Víctor, las certificaciones que tiene Víctor en evaluación de empresas y activos intangibles, solamente hay 2 personas en México que las tienes. Bienvenido, Víctor. Pues ahora sí, entrándole al tema, evaluación de una empresa. ¿Qué es el valor de una empresa? Sí, con gusto. El valor de una empresa es el valor de mercado de todos sus activos. Ustedes, un balance de una empresa, balance general, donde del lado izquierdo tenemos los activos y del lado derecho, pasivos y capital. Cuando hablo de valor de la empresa, hablo del lado izquierdo en balance, pero a valor de mercado. Entonces, todos esos activos tangibles, a los que no están registrados los intangibles, es el valor de la empresa. Y déjame poner un ejemplo. Pensemos en un inmueble, ¿no? Un departamento. Te pregunto, oye, ¿cuánto cuesta el inmueble, el departamento? No, pues cuesta 3 millones de pesos. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto tienes de hipoteca? Tengo 2,5 millones. Entonces, realmente tu capital son 500,000 pesos. Es exactamente el mismo concepto o filosofía cuando hablo de una empresa. Es todo, cuánto vale todo el activo. Perfecto. Ahora, ¿cómo valora una empresa? ¿Cuáles son las técnicas o enfoques de evaluación de una compañía? Existen 3 grandes grupos. Uno es el enfoque de ingresos, enfoque de mercado y enfoque de costos. Ahora bien, de repente he escuchado, me dicen, oye, pero además de esos 3 métodos, yo he escuchado que hay 3, 5, 10. Sí, sin embargo, esos son los 3 grandes grupos. Dentro de estos 3 grandes grupos, repito, enfoque de ingresos, mercado y costos, hay subgrupos. Por ejemplo, en el caso de enfoque de mercado, pues tenemos 2 más. Empresas comparables y transacciones comparables. Y así para el enfoque de ingresos tenemos subgrupos también. Perfecto. Oye, una duda que siempre sale, oye, mi empresa, de repente si me van a comparar, pues me van a comparar a lo mejor con empresas públicas y yo soy una empresa pues privada, ¿no? En el enfoque de mercados o en el enfoque de múltiplos, ¿se puede comparar una empresa pública con una empresa similar? ¿Una empresa privada se puede comparar con una pública similar? La respuesta es sí, pero hay que hacer algunos ajustes. Ciertamente es un punto de partida, la empresa pública, porque nos reporta ciertos parámetros que para nosotros los evaluadores nos sirven para poder empezar. Por ejemplo, ¿qué ajuste estamos pensando? Simplemente el tamaño. Las empresas públicas regularmente son mayores que las empresas privadas. Entonces hay que hacer un ajuste por tamaño. Los múltiplos que reportan las empresas públicas, necesitamos ajustarlos por el tamaño que tiene una empresa privada. Y hay ciertas estadísticas que nos indican sobre qué tanto porcentaje debemos ajustar cada uno de esos, según en donde se encuentre la empresa privada en términos de su tamaño. Adicionalmente al tamaño, hay que hacer un descuento por liquidez. ¿Qué significa eso de liquidez? El hecho es que en la empresa pública, si ustedes tienen acciones de la empresa pública, pues pueden vender en cualquier momento, poner la orden a través de su broker
y se puede ejecutar en segundos o en minutos la orden de venta. Sin embargo, ustedes tienen una empresa privada, ustedes quieren vender la empresa privada, pues es todo un proceso que puede llevar meses. Entonces, ese es un factor de liquidez que debemos incorporarlo cuando estamos evaluando una empresa privada. En resumen, sí lo podemos comparar, pero hay que tener ciertas precauciones o ajustes. 1, tamaño. 2, liquidez. Víctor, siempre que hablamos de evaluación en varios foros, nos hablan del tema de la tasa de descuento. ¿Qué es y cómo se calcula y en qué método se utiliza? Claro, la tasa de descuento, hay una metodología, es una fórmula para calcular esa tasa de descuento. Si me preguntas al día de hoy, oye, ¿sobre qué niveles está descontando una tasa en México, para empresas en México? Yo diría que andan una empresa mediana, una empresa que vende menos de 500 millones de pesos, andan sobre de un 16, 17, 18, 19%. Entonces, entre un 16 y un 19% es la tasa que en promedio estamos descontando a empresas de un tamaño menor a 500 millones de pesos. ¿Cuál es el enfoque en el cual se utiliza esta tasa de descuento? Es en el enfoque de ingresos. El enfoque de ingresos consiste en traer a valor presente, es decir, a pesos al día de hoy, cuál es el flujo esperado de mi negocio. Entonces, con esa tasa del 16 o 18%, traigo valor presente el valor de los flujos al día de hoy. ¿Y cómo se calcula esa tasa? ¿Cuáles son los componentes para calcularla? Es el famoso WACC, ¿no? Es el famoso WACC. Es por sus siglas en inglés, WACC, Weighted Average Cost of Capital. Es una fórmula donde pondera por una parte el costo del capital y el costo de la deuda. El costo del capital, bueno, hay varias fórmulas financieras, no son nada complicadas, donde uno va metiendo varias variables de mercado, como tasa de riesgo, el premio de mercado, una variable que nosotros llamamos la beta, que no es más que es un factor de regresión del mercado contra la empresa similar que se está evaluando. Y por otra parte, el costo de la deuda. ¿Cuánto me cuesta financiar por medio de deuda a mi empresa? El costo ponderado, según la estructura de capital de la industria, es lo que me da mi tasa de descuento. Perfecto. Hablando en tu experiencia profesional, que has hecho seguramente más de 1000 evaluaciones en tu trayectoria, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto cuando se hace una evaluación o en tu caso que seguramente te ha tocado varias veces revisar alguna evaluación que ya ha hecho un tercero? Claro, los errores más comunes que he visto es que no hay un empate de la tasa de descuento con la moneda de los flujos. Ahora me explico. Los flujos de la empresa, digamos, los construyen en dólares y la tasa de descuento la hacen en pesos. Entonces, pues ahí hay un mismatch, es decir, no coincide la tasa de descuento con la moneda de los flujos. O al revés, se construyen en pesos y la tasa se construye en dólares. Otro error que he visto es uno de los inputs o variables que va en esta fórmula de tasa de descuento es la tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo, pues es por lo general una tasa a largo plazo. Y lo que he visto es que a veces ponen una tasa de CETES de 28 días o una TIE a ese plazo. Entonces, pues no corresponde. Otro error también en la selección de las empresas comparables. Supongamos que estamos evaluando una empresa con operaciones limitadas, solamente en México, y de repente la comparan contra un gigante que vale 100 veces más lo que vale esta empresa y no hacen ningún ajuste por tamaño ni por liquidez. Simplemente agarran los múltiplos y esos son los múltiplos que aplican a los parámetros de la empresa. Yo diría que esos son los más comunes. Y otro dato también, otro factor, las famosas reglas de dedo. Y voy sobre ese tema. ¿Qué son las reglas de dedo? Pues son parámetros que el mercado ha adoptado, y entre comillas, como valores de las empresas. Seguramente ustedes han escuchado. Dice, ¿cuánto vale mi empresa? Pues vale 5 veces lo que genera tu tirada de operación más depreciación, la EBITDA. Es un
parámetro que se utiliza mucho, pero imagínense, a nosotros nos toma pues, muchas horas, días, analizar el valor de la empresa para que nada más tengamos el valor de 5 por mi EBITDA. Esos tipos de reglas de dedos son muy utilizadas, pero solamente en una plática de café, pero nada más necesitas un experto que les puede dar cuánto vale realmente su empresa. Incluso, Perfecto, sí, eso es algo muy, muy común en el mercado, ¿no? De que te encuentras a alguien y el compadre le dijo, es que yo ya vi que empresas de mi giro se están comprando, vendiendo en un múltiplo de 5 veces EBITDA, 7 veces EBITDA, ¿no? Hablando de eso, ¿cuál es el método que mejor captura el valor de una compañía y por qué? sí, el mejor método es el método el enfoque de ingresos. Dentro del enfoque de ingresos tenemos uno que llamamos método de flujos descontados. Es decir, los flujos futuros que va a generar la empresa los traigo a valor presente a cierta tasa de descuento. ¿Por qué es el método que mejor captura el valor de la empresa? Porque cuando uno hace las proyecciones, se adecua realmente al crecimiento que podría esperarse de la empresa, a los márgenes de rentabilidad que puede tener la empresa e incluso también a cómo se está financiando esa empresa. Entonces, todos estos, incluyendo la parte de capital de trabajo, sus inversiones en activo fijo, su tema de depreciación. Entonces, una vez que metamos estas variables en nuestro modelo de proyecciones financieras, que es específico para la empresa que estamos evaluando, los tenemos a valor presente y ya tengo el valor de la empresa. Ahora, ese es el que mejor captura. ¿Qué pasa con los otros métodos? Los otros métodos, por ejemplo, hablando del método de enfoque de mercado o de múltiplos, tenemos que recurrir a fuentes de mercado y tenemos empresas similares, comparables, que hacen algo muy parecido a lo que hacen nuestra empresa, objetivo que estamos evaluando. Pero no sabemos, o más que no sabemos, pues traen otros crecimientos, traen otros márgenes de rentabilidad y no podríamos, sin hacer los ajustes necesarios, aplicarlos a mi empresa que estoy evaluando. De tal manera que el método que mejor captura el valor de una empresa es el enfoque de ingresos a través del método de flujos de efectivo descontados. Perfecto. Ya nos hablaste del método de ingresos, ya nos hablaste del enfoque de mercado. ¿Qué hay del enfoque de costos? ¿Para qué se usa y en qué circunstancias y en qué consiste? Claro, el enfoque de costos se utiliza en varias ocasiones. Es decir, cuando la empresa es una empresa que está en liquidación, cuando la empresa es una empresa holding que tiene dentro de su balance otros activos que incluso puede haber inversiones en otras empresas. Entonces, empezamos con un enfoque de costos para evaluar cada uno de los rubros a valor de mercado. Y cuando llegamos al tema de las inversiones en otras empresas, podemos utilizar el enfoque de ingresos, mercado o costos. Entonces, el enfoque de costos, o incluso también el enfoque de costos, nos ayuda cuando a través de los dos métodos, ya sea ingresos o de mercado, es inferior al valor que resulta a través del enfoque de costos. Entonces, necesitaría aplicar el enfoque de costos. El enfoque de costos parecería algo sencillo, pero es realmente un método complicado. Ahora les explico. El método de costos, cada uno de los rubros del balance, de su activo y de su pasivo, los pongo a valor de mercado. Están todos los activos tangibles, pero no solamente es de los activos tangibles, también habría que identificar aquellos activos intangibles que tiene la empresa. Entonces necesitaríamos incluirlos de manera hipotética, evaluarlos primero, los incluimos ahora sí en el balance y ahora sí hago toda la suma de mis activos tangibles e intangibles y los resto contra el valor de los pasivos, valor de mercado, y eso me da el valor de mercado de mi capital. Ese es el enfoque de costos. Perfecto. ¿Por qué es importante evaluar una empresa? Normalmente, tú como evaluador experto, ¿cuáles son los fines o las razones por las que una empresa te pide evaluarse?
algún aliado estratégico que tengas, ¿por qué valora una empresa? Sí, hay varios motivos. Puede ser un tema transaccional, es decir, que uno como dueño en la empresa se le acerca a algún fondo privado de capital, a algún tercero interesado en adquirirla y le hace una oferta. Sin embargo, el empresario, el dueño de la empresa no sabe si la oferta que le están haciendo es una oferta razonable o no. Entonces necesita tener una opinión independiente de un tercero que haga la evaluación. ¿Para qué otro propósito? También para temas fiscales. Cuando hacen una transferencia de un activo, perdón. Otra vez le hacemos esta pregunta. El tema de por qué valora un negocio, ¿no? En tu trayectoria profesional seguramente has hecho evaluaciones de diferentes giros, de diferentes industrias y para diferentes propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Por qué evaluar un negocio? ¿Por qué evaluar una empresa? Claro, puede ser desde un tema transaccional, patrimonial, fiscal o de precio de transferencia. Debe empezar por el tema patrimonial, para saber en dónde están parados. El empresario quisiera saber cuánto vale su negocio, cuánto vale su empresa. Entonces, ahí llaman a un tercero. Y para saber si realmente está generando o no valor. Segundo, puede ser un tema transaccional, donde a este mismo empresario se le acercó un tercero, ya sea un fondo de capital privado, ya sea un competidor, alguien, y le hace una oferta por comprar su empresa. El empresario no sabe si realmente la oferta que le están haciendo es una oferta atractiva o no lo es una oferta razonable o no. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, donde emitimos una opinión independiente sobre cuál es el valor de la empresa. O también puede ser un tema fiscal o de precio de transferencia. Cuando hay transferencias entre partes relacionadas, ya sea de partes sociales, acciones o activos intangibles entre empresas del mismo grupo, estas, por la ley del impuesto sobre la renta, deben ser transferidas a valor de mercado. Entonces, necesita un especialista que emita un valor o un rango de valores de mercado para ver cuál es el valor que se debe llevar a cabo esa transferencia. Perfecto. Seguramente en tu trayectoria profesional has evaluado cosas muy extrañas. ¿Nos podrías platicar alguna anécdota o qué es lo más extraño que te han pedido evaluar y cómo lo hiciste? Sí, claro. Lo más extraño fue un parque de diversiones, un parque acuático, donde hay unos delfines. Entonces, habría que los delfines eran pues el motor o la unidad generadora de efectivo de ese parque acuático. Entonces, había que evaluar ese parque acuático. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo es que evaluamos esos delfines? Bueno, lo que hicimos es, por un lado tenemos los ingresos que generan por toda la taquilla de las personas que van a ver espectáculos de los delfines, y por otra parte necesitamos también saber durante cuánto tiempo pueden vivir estos delfines. Y no solamente cuánto tiempo puedan vivir, sino a lo largo del tiempo, pues hay que meterle como un ajuste, una pérdida, una depreciación, vamos a llamarlo así, porque con el paso del tiempo el delfín no va a ser igual que cuando era joven. Entonces tuvimos que meter una curva, un ajuste, para que año con año, pues el delfín, a lo mejor si trabajaba antes 6 horas o 5 horas, pues ahora va a trabajar 5, 4, 3 horas, hasta cierto punto, ¿no? Ese fue un proyecto muy, muy bonito, muy padre, donde tuvimos el valor pues, del parque acuático con base en estos delfines, que eran la unidad generadora de efectivo principal. Perfecto. Otro tema muy recurrente entre los empresarios es cuando hablan de los activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible y cuáles son las técnicas para evaluar activos intangibles? Sí, es un tema súper interesante, el tema de los activos intangibles. El activo intangible es un activo que le genera flujo a la empresa, valga la redundancia, pero no tiene sustancia física. Sin embargo, desde el punto de vista contable, debes tú tener control de ese activo intangible y debe ser transferido
debes tener la posibilidad de transferirlo, aunque no lo hagas, pero vamos a pensar que lo puedes transferir. Entonces, en este tema de los activos intangibles, hay muchos conceptos que no son correctos. Recordarán, voy otra vez al tema del balance. Una empresa, y voy a hablar del lado izquierdo del balance, una empresa tiene sus activos tangibles y aunque no los tenga registrados, también de ese lado izquierdo tendría sus activos intangibles. Entonces, primero, cuando uno obtiene el valor de la empresa, van todos los activos a valor de mercado, tangibles e intangibles. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que los activos, la suma de los dos, tangibles e intangibles, es el valor de la empresa. Aún y cuando sea una empresa con una alta carga de activos intangibles, nunca va a ser mayor al valor de la empresa. Si acaso igual, un caso muy particular, pero nunca va a ser mayor que el valor de la empresa. Incluso he escuchado conversaciones de personas donde dicen, bueno, ya tienes el valor de la empresa, ahora súmale el valor de los activos intangibles, lo cual pues no es correcto. Ya están dentro del valor de la empresa, ya están considerados activos intangibles. Habría que hacer un ejercicio independiente adicional para saber de ese valor de la empresa que se obtuve cuánto corresponde a los activos intangibles. Ahora bien, desde el punto de vista contable, no todos los activos intangibles califican como tal. Hay toda una regulación y una normatividad para ver cuáles sí califican como activos intangibles. Y repito, para temas contables. ¿Cuáles no podrían ser registrados como activos intangibles? Por ejemplo, una cartera de clientes de un restaurante de comida rápida. Esa cartera de clientes no está identificada, no hay un contrato. Sí, por supuesto, tiene mucha demanda a ese restaurante de comida rápida, pero no están identificados estos clientes. Entonces, no los podrían meter como activos intangibles como cartera de clientes. Sin embargo, hay un rubro que se llama crédito mercantil o goodwill. Ahí es donde yo metería toda esa parte que desde el punto de vista contable no la podría o no cumple con los requerimientos para ser un activo intangible. Entonces, ese tipo de activos intangibles va al crédito mercantil o goodwill. En la pregunta anterior de la parte de técnicas para evaluar activos intangibles. ¿Cuáles serían? Sí, por supuesto. Las técnicas en realidad son las mismas. Nos vamos al enfoque de ingresos, enfoque de mercado y enfoque de costos. Ahora bien, dentro de estos tres enfoques, ¿cuál es el que más se utiliza para evaluar activos intangibles? Definitivamente es el enfoque de ingresos. Necesito determinar cuánto me está generando ese activo intangible. De mi flujo total, necesito extraer, y hay varias técnicas, cuánto está generando de flujo ese activo intangible en particular, ya sea una cartera de clientes, ya sea una patente, una marca, básicamente. Ok. Sin Algo embargo, que ahorita está pasando mucho en el mercado y varias empresas nos han buscado, se nos han acercado y nos han dicho, oye, evalúame este activo intangible y lo quiero registrar en mi contabilidad. Y literalmente lo que hacen es, lo meten dentro del balance como activo, como ese activo diferido y el abono es contra capital contable. ¿Se puede, no se puede? ¿Y en qué casos sí se podría registrar ese activo intangible para fines contables y para fines fiscales? sí, de acuerdo con las normas de información financieras, tanto mexicanas como internacionales, solamente puede registrar ese activo intangible cuando se haya pagado por él. Si no se pagó por él, no es posible registrarlo en tu balance. Ahora, esto no quiere decir que no exista. O sea, sí existe, pero no lo puedes registrar. Entonces, aquellas empresas que están haciendo esas prácticas de registrar su propio activo intangible en su balance, de acuerdo a las normas financieras mexicanas e internacionales, no es permitido. No es permitido. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Dicen, bueno, pues si lo registro, ¿qué tiene? Lo que está sucediendo es que algunas empresas los están amortizando. Como saben, los activos intangibles se pueden amortizar. ¿Y qué significa eso de amortizar? Pues que reduces tu carga fiscal. Entonces, todo esto viene
para reducir la carga fiscal. Entonces, si un activo intangible propio no lo puedes registrar en tu propio balance, salvo que hayas pagado por él. Perfecto. Pues mira, por último, yo lo que les diría a los empresarios que nos están viendo, es bien importante saber dónde están parados, ¿no? Yo un ejercicio que siempre les digo mucho a nuestros clientes es, si ahorita tú tuvieras que vender tu empresa, ¿en cuánto la venderías? Y apunten el número, ¿no? Y pónganlo en un sobre cerrado. Normalmente lo que sucede es que siempre los empresarios, estoy hablando de los socios, entre ellos el valor que ponen en esa hojita es muy diferente entre uno y otro, ¿no? Entonces, desde ahí, pues no sabemos dónde estamos parados. Entonces, hacer un ejercicio de evaluación nos permite tener un panorama muy claro de dónde estamos y hacia dónde vamos. Incluso en estos ejercicios de evaluación, algo que realmente es muy interesante es que como las empresas se comparan bajo uno de los métodos con empresas comparables, también tenemos ciertos parámetros y ciertos indicadores financieros que nos sirven de base para poder en nuestras juntas de consejo pues tener un parámetro claro de cuál debería ser mis diferentes razones de liquidez, de apalancamiento, de coberturas, de rotaciones, haciendo un benchmark con empresas comparables que son públicas. Como tal, el ejercicio de evaluación es un ejercicio que nosotros recomendamos mucho a nuestros clientes y el día de hoy pues tenemos a Víctor Vázquez, socio y amigo, que es experto en el tema. Repito, es uno de los dos evaluadores que tienen estas certificaciones en México. Y Víctor, para concluir, ¿qué les dirías a la gente que nos están escuchando? ¿Por qué es importante saber dónde están parados? ¿Por qué es importante una evaluación? ¿Y por qué es importante también hacerlo con un profesional, ¿no? Porque entiendo que las certificaciones que tú tienes son certificaciones internacionales que garantizan pues, la calidad de los entregables, pero pues evaluadores en el mercado hay muchos. ¿Por qué tendríamos que hacerlo contigo? Claro. Sí, yo creo que la primera pregunta, creo que permite al socio, al empresario, saber en dónde está. En ocasiones esas expectativas de valor de la empresa están muy por encima de lo que realmente vale la empresa en el mercado. Incluso hay algunos empresarios que sus expectativas están por abajo de lo que vale la empresa. Nos pasó recién con una empresa donde nos solicitaron que se llevara a cabo la evaluación. Cuando los socios les reportamos el valor, pues realmente les llamó la atención y de manera positiva. Y eso disparó que nos solicitaran, oye, ayúdanos entonces ahora a vender la empresa a ese valor. Y efectivamente hubo una transacción, una compraventa, resultado de esa evaluación. Ahora, la otra pregunta, el tema de las credenciales. Sí, vale la pena cuando hago una evaluación que la haga una persona calificada con experiencia. En el mercado efectivamente hay muchos evaluadores, pero sin embargo, por ejemplo, en mi caso particular, pues tengo muchas horas de experiencia evaluando empresas. Nos adherimos a estándares internacionales de evaluación. Somos imparciales y no tengo ningún interés por subir o bajar el valor, ¿no? Y seguimos criterios éticos, y técnicos muy rigurosos. Entonces, cuando hagan ustedes una evaluación, acérquense a un profesional que realmente les dé un valor bien sustentado y sobre todo que sea imparcial. Realmente nuestra labor es esa, realmente ayudarlos. No se trata de complacerles con algún valor que ustedes puedan tener. La realidad es cuando ustedes quisieran salir al mercado y no es el valor que están esperando, es cuando entonces pueden venir las sorpresas. Entiendo que las certificaciones que tú tienes, Víctor, solamente las tienen otras personas que trabajan en las Big Four, ¿no? Que trabajan en las grandes firmas de consultoría a nivel mundial. Comparándote contra ellos, ¿cuál sería el beneficio que podríamos traer al mercado, dado que se tienen por las mismas credenciales, ¿no? El beneficio es muy claro. Nuestros costos son a la mitad de lo que pudieran obtener con otras balas. Perdón, ¿puedes volver a preguntarlo? Perdón. Toca yo otra vez. Sí, sí, entiendo que las credenciales que tú tienes, que son muy difíciles de lograr y se requieren muchos años de experiencia, solamente en México las tienen 10 personas para el tema de evaluación de empresas y solamente 2 personas para el tema de evaluación de activos intangibles. Y estas personas trabajan en las Big Four.
que son firmas internacionales muy reconocidas en el mundo. ¿Cuál sería la diferencia de hacer la evaluación con alguno de estos evaluadores certificados de una Big Four o hacerla contigo? Claro, sí, considerando las mismas credenciales, nuestra propuesta de valor está en el costo. Nuestros honorarios son prácticamente a la mitad de lo que les podrían ofrecer algún otro profesionista con estas credenciales en otra Big Four. Entonces, nuestra propuesta está en tener el mismo entregable, pero a la mitad del costo. Perfecto, pues muchas gracias, Víctor. Un placer tenerte en este programa. No sé si quieras agregar algo, algún comentario adicional para la gente que nos está escuchando. Sí, claro. Básicamente estamos a sus órdenes, ya sea usted alguna duda, para alguna opinión, para incluso revisar alguna evaluación, para revisar alguna oferta que les haya hecho algún tercero. Todo eso podemos apoyarnos nosotros, con mucho gusto. Perfecto, pues ya escucharon al experto. Es importante saber dónde están parados, hacia dónde va, hacia cuánto vale su negocio. Incluso en temas transaccionales, recomendamos mucho que antes de iniciar un proceso de una venta o una compra de una compañía, empiecen por una evaluación, porque si no se pierde mucho tiempo en el camino y también se puede dejar mucho dinero en la mesa, ¿no? Al final estamos hablando de un tema patrimonial y el tener la evaluación de un experto es fundamental para no dejar dinero en la mesa. Muchas gracias.